El conocimiento, una herramienta tan valiosa como poderosa, ya que como dijo el sudafricano Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, y que como hemos visto a lo largo de la historia, fue gracias a grandes personalidades que el mundo es hoy tal como lo conocemos. Sin embargo, no siempre ha sido fácil o siquiera seguro estar a favor del saber, ya que en los casos que veremos a continuación, el saber fue un arma de doble filo. Por ejemplo, en eras pasadas, como el periodo del oscurantismo, comprendido en la Edad Media, era algo normal el defender ideas que hoy nos parecen irracionales o incluso absurdas, llegando a torturar o asesinar a personas que se atrevieran a ir en contra de cualquiera de estas ideas. Sin más demora, comencemos con algunos ejemplos o algunos hechos aberrantes cometidos en contra de personas que únicamente se atrevieron a ir en contra de la mayoría. Aunque a día de hoy sigue siendo el tema de debate la teoría de la evolución, la mayoría de personas han escuchado al menos la teoría que se le atribuye a Charles Darwin o a Lamarck. Sin embargo, ¿habías escuchado que alguien sentó las bases de dichas teorías 200 años antes que ellos? Ese es el caso de quien fue bautizado como Lucilio Vanini. Sin embargo, para evitar posibles represalias de la Iglesia por contradecir las ideas del creacionismo, firmó sus obras con el nombre de Giulio Cesare Vanini. Nació en el año 1585 en Taurisano, Italia, donde estudió física, medicina y astronomía, además de teología y filosofía en Roma. Sus ideas pueden encuadrarse en el naturalismo, según el cual Dios y naturaleza no son entes distintos y separados, sino una y la misma cosa. Para él, las leyes de la naturaleza eran las leyes de Dios, y consideraba que el mundo no había sido creado, sino que era eterno, y estaba gobernado por leyes inmutables. Esto chocaba con el concepto católico de la creación, y por ello comenzó a hacerse sospechoso de herejía. También, aunque no fue propiamente un naturalista en el sentido de consagrarse al estudio de seres vivos, hizo sus propias observaciones, y a partir de las semejanzas que halló entre el hombre y los simios, sostuvo que estos podrían haber sido nuestros ancestros, aunque no llegó a afirmarlo explícitamente. Dichas ideas fueron plasmadas en el libro que ves en pantalla, la cual, originalmente aprobada por 2 doctores de la Sorbona, fue después reexaminada y condenada, y es que Julio Cesare creía en Dios, pero no de la manera correcta. En el año de 1619, después de 6 meses de prisión, el Parlamento de Toulouse condenó a muerte por ateo y blasfemador del nombre de Dios a Giulio Cesare Vanini. La pena iba a cumplirse el mismo día, y sus detalles no se han perdido gracias a Nicolás de Saint-Pierre, redactor de los Anales de la Villa de Toulouse en 1619. El reo fue llevado desde la cárcel a la iglesia de Saint-Étienne para que, en camisa, de rodillas y con una antorcha en la mano, pidiera perdón a Dios, al rey y a la justicia, lo cual no lo eximía de nada, pero era una humillación gratuita. Desde allí, y siguiendo el camino acostumbrado, se le condujo a la plaza de Salines, donde después de cortársele la lengua con una tenaza, fue ahorcado y su cuerpo reducido a cenizas, para luego ser arrojado al viento. Se dice que antes de ser ejecutado, rehusó recibir los auxilios de un sacerdote, subió al patíbulo con dignidad y valentía y exclamó: «Moriré como un filósofo». El espacio, desde tiempos inmemoriales, ha sido objeto de fascinación para generaciones y generaciones de seres humanos, y gracias a pensadores como Nicolás Copérnico o Galileo Galilei, dicha fascinación y saber ha ido incrementando con el paso del tiempo. Sin embargo, para Felipe Bruno, más conocido por su nombre religioso Giordano, el hecho de buscar el conocimiento a través de la investigación no tuvo un final tan tranquilo como lo fue para los astrónomos antes mencionados. Giordano Bruno nació en el año de 1548 en Nola, una ciudad cercana a Nápoles. A los 14 años fue enviado a Nápoles a estudiar y en 1565 ingresó como novicio en el convento de Santo Domingo. Fue ordenado sacerdote en 1572, posteriormente se doctoró en teología en 1575. Se interesó con pasión en problemas de la interpretación de la Biblia y sobre todo en la posibilidad de concordar la teología cristiana con el emanatismo neoplatónico, una corriente de pensamiento que dice que lo superior da vida a lo inferior debido a la sobreabundancia del primero, sin perder nada de esencia durante el proceso.
En este aspecto, consideró a las tres personas de la Trinidad como otros tantos atributos, como poder, sabiduría y amor, del único Dios. Dios, en calidad de mente, se halla sobre la naturaleza en cuanto a intelecto. Dios es sembrador en la naturaleza, y en cuanto a espíritu, Dios es la misma alma universal. De este modo, fueron germinando en la mente de Bruno ideas enormemente atrevidas, que ponían en cuestión la doctrina filosófica y teológica oficial de la Iglesia. Bruno rechazaba como Copérnico que la Tierra fuera el centro del cosmos, y no solo eso, llegó a sostener que vivimos en un universo infinito, repleto de mundos donde seres semejantes a nosotros podrían rendir culto a su propio Dios. Bruno también tenía una concepción materialista de la realidad. Según él, decía que los objetos se componen de unidades que son movidas por impulso, lo que implicaba que no existe diferencia entre lo material y lo espiritual, por lo que no era posible el ejemplo usado por la Iglesia de la transmutación del pan a carne y el vino en sangre. Al ser un apasionado de la tesis que postuló, no pudo evitar mantener acaloradas discusiones con sus compañeros, por lo que finalmente sucedió lo inevitable. En 1575, uno de sus compañeros lo acusó de herejía ante la Inquisición, por lo que no tuvo otra opción que huir de Nápoles. A partir de ese momento, Bruno se convirtió en un fugitivo, que iba de una ciudad a otra con la Inquisición tras de sí. Tras casi 3 años viajando, visitó Inglaterra, Wittenberg, Praga, Helmstedt, Frankfurt y Zúrich, donde conoció a personas que simpatizaban con sus ideas. Sin embargo, en 1592 fue invitado por Giovanni Mocenigo a regresar a Venecia, interesado por sus ideas, y aunque fue advertido por conocidos, hizo caso omiso y volvió a Italia, donde, traicionado por Mocenigo, fue entregado a la Inquisición. Tras varios juicios en Venecia, fue trasladado a Roma, donde después de pasar 7 años en la cárcel, se le ofreció un trato, debido a su pasado cercano a la Iglesia. Y es que si se retractaba de sus ideas, podía ser un hombre libre. Pero Giordano Bruno no solo se negó, sino que al ser condenado a la hoguera, tuvo el suficiente valor para decirle a los inquisidores: el miedo que sentís al imponerme esta sentencia tal vez sea mayor que el que siento yo al aceptarla, referente a la cobardía y temor de la Inquisición al no aceptar la inexistencia de Dios. El 17 de febrero, a las 5:30 de la mañana, Bruno fue llevado al lugar de la ejecución. Algunos sentenciados a muerte eran previamente ejecutados para evitarles el sufrimiento de las llamas, pero Bruno no gozó de este privilegio. Una vez que estaba inmovilizado, un monje se inclinó y le mostró un crucifijo, pero Bruno volteó la cabeza. Las llamas consumieron su cuerpo, y sus cenizas fueron arrojadas al río Tíber. Aún en tiempos recientes, resulta difícil creer que hay personas que piensan que alguien es superior de acuerdo a su género. Tal vez es por eso que el conocimiento es tan extraordinario, ya que no exige más que una mente curiosa y con ganas de aprender. Como ejemplo está Hipatia, nacida alrededor del año 360, nacida en Alejandría, por lo que se le conoce como Hipatia de Alejandría. Fue hija del matemático y filósofo Teón de Alejandría, y es muy probable que en materias como filosofía, astronomía y matemática haya sido instruida por su padre. Por este motivo se le considera la primera mujer científica de la historia, aunque por desgracia su trabajo no se ha conservado, y su importancia solo se puede deducir por los textos de sus discípulos. Gracias a ellos sabemos que construyó un planisferio, un destilador y un hidrómetro. Según el filósofo Damasius, Hipatia excedía con creces las fronteras del conocimiento de su padre. Como ella era, por naturaleza, de una disposición más noble que su padre, no se contentó con la educación matemática que podía recibir de él. Su noble entusiasmo la condujo a otras ramas de la filosofía. El historiador griego de la antigua sociedad de Sócrates, el Escolástico, concuerda con que la sabiduría de Hipatia era excepcional, así como su habilidad para hablar en público. Entre sus aportaciones reconocidas se encuentran un nuevo y más eficiente método para hacer divisiones largas. También estuvo involucrada en la creación del astrolabio, una especie de calculadora astronómica que se usó hasta el siglo XIX, y el hidroscopio, un aparato para medir líquidos. Hipatia no inventó estos artilugios, sino que la consultaron para diseñarlos. Sin embargo, aunque era admirada por muchos, y a pesar de ser una mujer prodigiosa en muchas áreas, vivió en una época de cambios debidos a la religión, principalmente debido a problemas entre cristianos, judaístas y paganos. En el siglo V, el prefecto imperial de Alejandría era Orestes, cristiano que era muy tolerante con los grupos no cristianos de la ciudad.
y por el otro lado estaba el obispo de la iglesia de Alejandría, el patriarca Cirilo, quien estaba muy lejos de ser tolerante. Una de las primeras medidas que tomó al asumir el cargo fue cerrar a la fuerza un grupo cristiano que él consideraba hereje. Una vez acontecido este hecho, Cirilo y Orestes se enfrentaron en una batalla por Alejandría. Cirilo instigó una serie de motines antijudíos y expropió casi todas las sinagogas de la ciudad para convertirlas en iglesias cristianas. Acabó expulsando a todos los judíos de la ciudad. Cuando Orestes se quejó ante el emperador Teodosio, los seguidores de Cirilo lo acusaron de ser clandestinamente pagano. Orestes lo negó. Luego, una horda de monjes lo atacó, y uno de ellos lo hirió golpeándolo en la cabeza con una piedra. Orestes lo mandó a arrestar, y lo torturaron tan severamente que el monje murió, y aprovechando el momento, Cirilo declaró que el monje era un mártir y un santo. Nunca se supo con exactitud qué motivó a los hombres que atacaron Hipatia, pero se sabía que era amiga del gobernador Orestes, y a diferencia de él, ella sí podía caracterizarse como una pagana. Esto implicaba que no apoyaba ni al cristianismo ni al judaísmo. Es por ello que comenzaron a correr rumores de que ella era una influencia maligna para el gobernador, que su amistad había impedido que él se convirtiera en un cristiano verdadero, como lo era Cirilo. Lo que se sabe actualmente es que un grupo de cristianos obstruyó el camino del carruaje de Hipatia cuando ella se dirigía hacia su casa. La sacaron de su carruaje, la arrastraron hacia una iglesia y la desnudaron. No está claro si la apalearon hasta la muerte o si la desollaron viva, pero la opción que los especialistas creen más probable es la segunda. Luego despedazaron su cuerpo y lo quemaron en una aproximación grotesca al sacrificio de un animal para un dios pagano. A pesar de que son muchas cosas del mundo clásico que no sobrevivieron, su nombre y los relatos sobre ella han sido copiados y pasados de generación en generación. Según todos ellos, fue una mujer asombrosa. Su historia debió haber significado mucho para que la gente se asegurara de que perdurara. Durante mucho tiempo ha habido distintas problemáticas a causa de la religión, y como ocurrió en los casos pasados, no es para menos, ya que es una de las razones que más sufrimiento ha provocado a lo largo de la historia. En este caso, el ejemplo es el de Miguel de Servet, un teólogo y médico español, que en palabras del filósofo Marian Hillar, Miguel Servet fue uno de los primeros pensadores cristianos de los tiempos modernos que abogó por el derecho de que cada individuo puede seguir su propia conciencia y expresar sus propias convicciones. Fue el primero en expresar la idea de que era un crimen perseguir y matar por las ideas. Servet defendía que la circulación de la sangre, realizada mediante la eliminación de gases nocivos, de los vapores fulginosos por el acto de la expiración y la infusión de aire, tenía lugar en los pulmones. Sugirió que la sangre fluye desde una parte del corazón a la otra a través de los pulmones, y no a través de la pared que separa los ventrículos. Servet sostenía que el alma era una emanación de la divinidad y que ésta residía en la sangre. El aragonés comprendió que es el corazón el órgano que impulsa a la sangre para que se oxigene en los pulmones. Para Servet, todo obedecía a un mismo gran designio divino, por lo que dicha descripción, al ser incluida dentro de una obra teológica y no en una de fisiología, no tuvo ningún impacto científico en este momento. Este postulado fue incluido en el libro quinto de Christianismi Restitutio y publicado bajo un nombre falso. Sin embargo, debido a que el libro incluía ideas de Servet, como que el bautismo no debe hacerse a los niños, sino que debe ser un acto consciente por parte de los adultos, y tras una larga persecución, fue detenido en Ginebra y condenado a morir en la hoguera. Finalmente, hemos visto que aunque muchas personas que estaban a favor de compartir su sabiduría y hacer el mundo un lugar mejor, vieron su trágico final a manos de una constante, que fue una rama de la iglesia denominada Inquisición, motivados por la ignorancia y el miedo a lo desconocido. Espero que este tema te haya hecho reflexionar y puedas entender un poco mejor la historia, que por muy grotesca y cruda que sea, no debe ser olvidada. Esto ha sido todo por el día de hoy. Por favor, no olvides suscribirte y dejar tu like. Comparte el video con tus conocidos si quieres que este contenido llegue a más personas. Deja tus ideas y sugerencias en la caja de comentarios. Nos vemos hasta la próxima.